¿Cuántos de ustedes han vivido esa vida donde no han tenido una presencia de un papá? Algunos tal vez el papá sencillamente los concibió, los engendró y salió y se fue. Para otros sencillamente el papá, aunque estuvo, pero fue ausente, o fue mal papá de pronto, porque suele pasar. Hay papás que son malos, hay otros que sencillamente no son malos, sino que no la dieron, venían heridos de sus generaciones pasadas, no sabían ser papás y cometieron muchos errores. Creo que es esa gran cantidad de personas. Eso es un problema tremendo en nuestra nación, en nuestra ciudad, en nuestras familias, y que es una de las cosas que el Señor está empeñado en sanar y en restaurar, porque la manera en que nosotros vemos a nuestro papá terrenal va a determinar mucho cómo vemos a nuestro Padre celestial. Si nuestro padre fue un padre ausente, eso va a estar muy conectado con cómo nos relacionamos con Dios, porque yo voy a decir, Dios no es, cuando yo lo he necesitado no ha estado. Ese pensamiento está ahí, es inevitable. Todos tenemos que sanar ese problema, y ese problema se llama orfandad. Y así como hay una orfandad física, la falta de un papá, un hombre en la casa, también hay una orfandad espiritual de Dios. Hay una orfandad espiritual de Dios. Y hay muchos que tal vez están enojados por la ausencia de Dios en sus vidas. Y algunos han ido al extremo de declarar que Dios no existe. Y eso tiene una raíz. Y eso es un problema con el cual convivimos todos los días, y hay que venir a la presencia de Dios a sanar eso, porque si no sanamos eso no vamos a avanzar en nuestra vida. Es una de las cosas que más produce estancamiento. Entonces eso produjo en nosotros un espíritu de orfandad. Todos los que estamos en este lugar, todos hemos venido de un espíritu de orfandad. Tenemos un espíritu de orfandad. La Biblia lo dice, Génesis 3:17 dice: y el hombre le dijo, ahí está hablando Dios, después de que Adán y Eva cometieron la gran embarrada de tomar el fruto que Dios les había prohibido. Ellos no tomaron el fruto, ellos tomaron el fruto, y entonces luego llegó Dios y dijo: ¿qué pasó aquí? Adán, ¿qué pasó? Y Adán dice: la mujer que tú me diste. Eva, ¿qué pasó? Y no, la serpiente. Y la serpiente, ¿qué pasó? Y la serpiente miró para todos lados, ya no tuvo a quien echarle la culpa. Entonces empezó a darle castigo a la serpiente: usted esto y esto y esto. Luego la mujer: usted y esto y esto. Y luego llama al hombre y le dice, Génesis 3:17: dado que hiciste caso a tu esposa. Y no estoy diciendo, la Biblia no está diciendo que no hagamos caso a la esposa, sino que porque le hiciste caso a tu esposa en algo malo, y comiste del fruto del árbol del que te ordené que comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Hay gente enojada con Dios porque ocurren tragedias, porque hay enfermedades en el mundo. Hay gente muy enojada con Dios porque vemos que el mundo está vuelto nada, pero es que no han devuelto lo suficiente el tiempo para ver cuál es la razón del problema. Dice: la tierra es maldita por tu culpa, le dice al hombre. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Y hasta el día de hoy nosotros tenemos que esforzarnos para sobrevivir, ¿sí o no? Cada día es un esfuerzo por sobrevivir. Tenemos que ir a trabajar, nos consumen las deudas, no alcanza para todo. Los problemas, la gente mala, las enfermedades, las pandemias, los problemas en el mundo. Y el Señor nos dice: ahí está la causa del problema. Estamos viviendo para sobrevivir. Entonces, en ese momento de la historia se rompió la relación de Dios con el hombre, e inmediatamente el hombre quedó huérfano. Es decir, estás por tu cuenta, le dijo Dios. No porque Dios quisiera, sino porque el hombre lo decidió. Su pecado rompió esa relación padre e hijo. Así que todos nacimos de una u otra manera huérfanos. Así tuviéramos un papá terrenal, porque este papá terrenal, para completar,
O fue ausente, o fue o fue mal papá, o era un papá que tenía unas buenas pero tenía otras malas. Entonces somos huérfanos de Dios porque se rompió la relación con Dios. Y ahora también somos huérfanos de padre porque nuestros padres son seres humanos que vienen heridos también. Con razón estamos como estamos, ¿o no, iglesia? Con razón veo unos niños jovencitos en la calle disfrazados de animales y creyendo que son animales. Con razón, ¿cierto? Porque vino sobre la humanidad un espíritu de orfandad. Cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón y somos salvos, el Señor restaura esa paternidad. Pero el punto es este, que hay cristianos hoy que a pesar de que ya conocieron a Jesús, todavía no son libres del espíritu de orfandad. Y yo quiero que hoy te vayas para tu casa libre de ese espíritu de orfandad. ¿Cuántos dicen amén? Necesitas ser libre del espíritu de orfandad. Entonces, yo quiero que veamos primero cómo se manifiesta ese espíritu de orfandad. Quiero que tú detectes a través de la palabra de Dios si tú tienes ese espíritu. Déjame hacerte un spoiler. Posiblemente sí lo tengas. Posiblemente estés luchando contra el espíritu de orfandad. Entonces, primero lo vamos a descubrir. Y al final de la prédica vamos a ser libres. Les voy a decir cómo ser libres del espíritu de orfandad. Entonces, ¿están interesados? Agarré su atención. Muy bien, entonces no se pierda lo que viene porque va a ser muy importante. Hay una historia en la Biblia que nos enseña perfectamente cómo se manifiesta el espíritu de orfandad. Lo encontramos en Lucas 15, 25 al 32. Es una historia muy conocida, la historia del hijo pródigo. Todos han escuchado del hijo pródigo, ¿cierto? Un hijo le dice a su papá: papá, dame mi herencia. Y el papá le entrega la herencia y este se va. ¿Y qué hace con esa herencia? Se la traga toda. Se la come, se la juega, se la fuma, se la bebe. Y de un momento a otro se encontró sin nada. Y cayó en cuenta cuán lejos estaba del papá. Y toma la decisión de regresar. Cuando regresa a casa, este hijo pródigo, su papá lo estaba ¿qué? Esperando, pero no con la tranca de la puerta para ponérsela en la cabeza, sino con unos brazos de amor para recibirlo de nuevo y decirle: bienvenido a casa. Pero resulta que en la casa, este hijo, mientras estaba bebiéndose todo, mientras estaba fumándose todo, mientras estaba comiendo su herencia, el hijo mayor estaba trabajando. El hijo mayor, juicioso el hombre, oiga, no le ponía problemas al papá. Todos los días iba y trabajaba, veía el ganado, le daba de beber a los camellos, aplanaba el pasto, sembraba, cultivaba. Todos los días trabajaba en la casa. Pero cuando llegó el hijo perdido, desgraciado, que se fue a comerse la herencia, el papá lo recibe y le hace una fiesta. Y ustedes vieran la situación del hijo mayor. Hoy quiero que estudiemos al hijo mayor. Casi siempre pensamos en el hijo menor, que somos nosotros, ¿sí o no? El Señor nos recibió, fuimos y nos comimos la herencia, hicimos lo que fuera con nuestra juventud, con la plata, con el dinero, con nuestro tiempo, y luego que nos vimos vueltos nada, volvimos al Señor y el Señor nos recibió. ¿Cuántos dicen amén? Aquí estamos porque el Señor nos recibió otra vez. Y hubo fiesta en el cielo cuando regresamos. Pero veamos lo que le pasó al hijo mayor. Presta mucha atención. Lucas 15, 25 al 32. La sola lectura te va a bendecir. Dice: mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile de la casa. Ve, hay fiesta. Y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. ¿Qué pasaba? Tu hermano ha vuelto, le dijo. O sea, yo veo como en con el hijo mayor, con los ojos así grandes y brillantes y una sonrisa, que le dijo: tu hermano ha vuelto. Y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. ¿Qué era lo que debíamos esperar? Que este hermano se pusiera ¿qué? Feliz, ¿cierto? ¿Se puso feliz? No, dice: el hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara.
Pero él respondió: todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo, ni siquiera dice cuando mi hermano, sino cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Sí, yo me imagino la cara de él haciéndole show. Su padre le dijo: mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Vamos a ver aquí cómo el hijo mayor, aunque estaba con el papá, tenía un espíritu de orfandad. Y de pronto nos vamos a identificar mucho con eso. Entonces, primer punto: el espíritu de orfandad vive en gente religiosa. ¿Ya lo escribiste? ¿No? ¿Ya lo pusiste aquí en tu mente? El espíritu de orfandad vive en gente ¿qué? Religiosa. ¡Wow! Tremendo. Mire, una persona religiosa no es la que viste con falda larga y tiene collares de cruces o carga una Biblia debajo del brazo. No, esa no es una persona religiosa, aunque tiene unas actitudes religiosas. La persona religiosa conoce de Dios, pero no tiene una relación con Él. El hijo mayor conocía a su papá, vivía en la casa de papá, pero no tenía una relación con su papá. La religión está en toda iglesia. La religiosidad está en aquellas personas que pierden la revelación de Dios. ¿Se acuerdan que les hablaba hace un momento sobre la revelación, que tuviéramos revelación de Cristo? Una persona religiosa es aquella que no tiene revelación de Cristo. Es aquella que usted le pregunta: ¿por qué va a la iglesia? Dice: porque mi mamá me trajo. ¿Por qué vas a la iglesia? Pues porque eso es lo que hacemos los domingos, ¿no? Es lo que hay que hacer, es lo que los cristianos deben hacer. Entonces no tienen una revelación de Cristo. Jesús le dijo a sus discípulos en una ocasión: discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces Pedro dijo: pues algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres el Juan Bautista, otros dicen que eres un gran profeta. Y Jesús: bueno. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y entonces Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo: Pedro, de las pocas buenas esta. Claro que sí. Dios, eso que sabes ahora, que yo soy hijo de Dios, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces Pedro recibió una ¿qué? Revelación de quién era Cristo. Entonces el cristianismo no puede ser si tú no tienes una revelación de Cristo. Iglesia, esto es muy importante. No puedes conocer a Jesús si no hay una revelación. ¿Cómo sé que no han tenido una revelación? Porque les da pereza orar, les da pereza ir a la iglesia, no leen la Biblia, no les gusta adorar. No has recibido una revelación de Cristo, porque si tú tienes una revelación de Cristo, tus rodillas se doblan solitas. En serio, sin revelación puedes aparentar ser un cristiano, ir a la iglesia, hacer cosas cristianas, tener música cristiana en tu casa, si no tienes revelación. Pero el problema con la religión es que no trae una revelación de Jesús. Entonces la religión produce huérfanos, porque el no tener una revelación de Jesús, estamos sin Padre. Entonces la religión produce huérfanos. Tienen una religión, pero no tienen una revelación. En cambio, la revelación crea hijos. Cuando tú tienes una revelación de Jesús, inmediatamente entiendes que eres hijo y no eres huérfano. Entonces los dos hijos estaban perdidos. Tremendo. El uno estaba en la iglesia y el otro no, pero ambos estaban perdidos. Porque el hijo
pródigo, pues digamos, ese sí estaba llevado, ¿sí o no?, de los vicios. Pero el otro era una religión, porque conocía de su padre, pero no tenía una relación con su padre. Entonces era huérfano. Uno de los dos estaba perdido en rebelión, pero el otro estaba perdido en religión. Tenía religión hasta el copete, pero no tenía a Jesús. Vamos, iglesia, nosotros no podemos ser una iglesia religiosa. Tenemos que ser una iglesia que tenga una revelación. El día que Cristo se te revele, que se te quite el velo, esto se va a llenar. Seguro que sí. El hijo mayor trabajó para su padre. Todos los días iba a hacer huecos en la tierra, iba a cuidar el ganado, todos los días iba a cultivar las cosechas. El otro, no supimos el final. El otro no conocía a su padre. Entonces la revelación es cuando Jesús se vuelve real para ti. No me respondas esta es otra pregunta personal. Pero ¿cuándo sucedió eso en tu vida? Para algunos no ha sucedido, aunque lleven años en la iglesia. Pero debe suceder, iglesia, y espero que pronto, que tú tengas una revelación de Jesucristo. Yo me acuerdo cuando fue, y ya llevaba muchos años en la iglesia. Yo era como el hijo mayor, me creía más espiritual que todos. Para manejar esa Biblia estaba solo. Encontraba los versículos rápido, los leía, me conocía el manejo de la iglesia, porque como mis padres pastores, pues toda la vida viví en la iglesia. Conocía todos los tejes y manejes, predicaba, enseñaba, tenía a los jóvenes, la música, hasta que un día como que tuve la revelación. En una crisis muy fuerte, en una habitación a solas, le dije: Señor, bueno, yo ya como que quiero saber si el Dios de mis padres es real. Y tuve una revelación de Cristo, y eso lo cambió todo. Eso lo cambió todo. Jesús se hizo real para mí. Y mi oración, iglesia, es que Jesús se haga real para tu vida pronto, en algún momento. Mi oración por mis hijos, porque mis hijos también son como carros, y estar en un carro no lo hace estar en un garaje no lo hace un carro. Entonces ellos son como carros que han estado en la iglesia. Así que mi oración por ellos todos los días es que ellos tengan una revelación de Jesucristo. Y papás que están acá, esa debe ser su oración, que ellos tengan una revelación de quién es Jesucristo, porque eso lo cambia todo. Entonces, primer punto, el cristianismo es una revelación, no una religión, ¿no? ¿Qué es el cristianismo? Una revelación, no es una religión. Entonces, este chico tenía una religión. Segundo, una persona con espíritu de orfandad, o el espíritu de orfandad en una persona, produce ira, enojo. Una forma de saber que una persona es un huérfano, que tiene un espíritu de huérfano, es que es un gruñón. ¿Cuántos gruñones hay por aquí? Muy bien, gracias por la honestidad. Pero es una señal de orfandad. Dice el versículo 28: el hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Hay iras que son buenas, o sea, no toda la ira es mala. Sí, es bueno que usted se enoje cuando le están pegando para un perrito feo, ¿sí o no? Usted tiene que enojarse. ¡Ey! Párela ya. O si usted ve a un tipo cascándole a una mujer, usted tiene que enojarse. ¡Ey! Póngase conmigo entonces si es tan machito. Esos son enojos que son válidos, ¿sí o no? Pero hay cosas que ya hay iras que le dan lugar al diablo. Sí, la ira es una demostración de que hay un espíritu de orfandad. Ese mal genio, esa rabia es porque te sientes abandonado. Este hijo mayor, aunque trabajaba muy duro, tenía una lucha con su ira. En lugar de alegrarse por la fiesta que le estaban haciendo al hermano, se enojó y dijo: ¿y para mí? ¿Y la mía para cuándo? Y le dio rabia y le dio ira. La Biblia dice que podemos enojarnos, pero no pecar. No debemos dejar que el sol se ponga sobre nuestro
enojo. Entonces la ira de este hijo mayor aumentó cuando vio que su hermano estaba siendo recibido en la fiesta. Los huérfanos son gente enojada. No estoy diciendo que a veces no nos pongamos enojados, hay cosas por las que vale estar enojados, pero un huérfano, su identidad es el enojo. Muchos de aquí ya estamos diciendo, no, yo estoy pero re huérfano, porque la ira me da dos vueltas, ¿cierto? Muy bien, tercera característica de un huérfano, y es que la orfandad hace en una persona que se aísle. La orfandad produce aislamiento en la gente. Un huérfano son de esos que llegan tarde a la iglesia y se va temprano para no tener que saludar a nadie. De esos que no se involucran con nada, que viene a la iglesia y ni sabemos cómo se llama. Lucas 15:28, la parte B dice: el padre salió y le suplicó que entrara. Estaban en la fiesta bien bueno y llegaron los empleados al jefe. Jefe, allá está su hijo mayor, pues está chicho. Entonces llegó y salió el señor y dice: ¿qué pasó, mano? Entre, le dijo. Entonces no fue el papá el que no lo dejó entrar. El orgullo de él fue el que no le dejó entrar. Mire, si tú no te relacionas con personas, no es que seas tímido, es que eres orgulloso. Wow. Este hijo no entró a la fiesta por puro orgullo, no porque no hubiera espacio, no porque no fuera invitado. Un espíritu de orfandad saca a la gente, saca a la gente saca a las personas de la comunidad, de la iglesia, de las relaciones. Son de esos que no se relacionan con nada y cuando están en un problema se enojan con la iglesia porque no se dio cuenta de su problema. Y uno dice: pues ¿cómo íbamos a saber? ¿Acaso el pastor tiene facultades mentales para leer la mente y saber que usted está en un problema? Son esos que dicen: yo estuve enfermo 3 meses y nadie me visitó. Pues nadie supo, ¿cómo hacemos? Y se enojan con la iglesia. El espíritu de orfandad lo aísla y lo aleja más. Yo sé que a muchos hemos pensado eso. Yo quisiera más atención en la iglesia. Yo quisiera que estuvieran más pendientes de mí. Pero escúchame, es el espíritu de orfandad hablando dentro de ti, diciéndote: no te quieren, no te aman, tú no eres importante para ellos. Esa es la voz del espíritu de orfandad. El aislamiento es muy peligroso. Dios no nos creó para estar aislados. ¿Recuerdan a Tomás? El famoso hasta no ver, no creer. ¿Sí han escuchado esa historia? Es que Jesús resucitó y se le apareció a los discípulos y adivinen quién no estaba. Tomás no estaba, se aisló. Tomás se alejó de los discípulos. Hubo varias reuniones y Tomás no estuvo en las reuniones. Hasta que un día sí entonces le dijeron: hermano, vino Jesús. Hasta no ver, no creer. Hasta que yo no meta el dedo en la herida y meta el dedo en su costado, yo no voy a creer. Estaba ya herido. Hasta que Jesús en una de las reuniones por fin estuvo Tomás y le dijo: ¿quieres tocar? Mete el dedo. Y entonces él dijo: mi Señor y mi Dios, perdón, lo siento, estaba resentido. Entonces, ¿por qué dudó Tomás? Por estar aislado. Las personas dudan y se alejan de Dios cuando el enemigo logra aislarlos, y lo hace a través del espíritu de orfandad. A mí nadie me quiere, no soy importante para nadie, yo no quepo ahí, no soy capaz de hacer amigos. Todo eso es mentira del espíritu de orfandad. Proverbios 18:1 dice: el que se aparta busca su propio deseo y estalla en disputa contra toda iniciativa. Las personas más problemáticas son los aislados. Ponen problema para todo porque no están, porque están poco. Entonces, en el reino de los cielos no debe haber llaneros solitarios. Tú no puedes vivir una vida espiritual solo en tu casa, teniendo la Biblia, teniendo internet y teniendo a Dios en todo lugar, como sabemos que Dios está en todo lugar. El Señor no, así no funcionan las cosas. Tú tienes que tener una familia, una comunidad, al menos para que oren por ti. Entonces la cuarta cosa es lo siguiente: un espíritu de orfandad. Esto es tremendo. Vamos, iglesia,
Si nos sentimos identificados y el Señor te revela algo, arrepiéntete, porque Dios quiere sanar tu espíritu de orfandad. Pero este es un punto clave. El espíritu de orfandad trae una falsa noción de derecho, injusticia, reclamo y control. Cree tener derecho, lo tratan injustamente. Yo tengo que hacer reclamos y yo necesito controlar a través de mi mal genio. Wow, wow. El hermano mayor se hirió con el padre. ¿Sabes por qué se hirió? Porque le dio la herencia al hijo menor y el hijo menor se la gastó. ¿Sí o no? Entonces, ¿con qué estaban viviendo acá el papá y el hijo menor y el hijo mayor? Mientras el hijo menor se estaba gastando la herencia, ¿con qué estaban viviendo? ¿Con la herencia de quién? Del mayor. Resulta que con esa herencia fue que se le armó la fiesta. Con esa herencia fue que se mató al ternero engordado. Y dice la palabra que el padre le dio una ropa nueva al hijo menor. Adivinen de quién era la ropa. Del hermano mayor. Entonces el hermano mayor se sintió indignado y con derecho a venir a reclamar porque fue ofendido. Dice el versículo 29: todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste, y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito. Con ese tono lo dijo, yo lo escuché. ¿Qué le dijo? Siempre, nunca. Mire, esas dos palabras tenemos que borrarlas de nuestro vocabulario de oración. Señor, yo siempre te he servido. ¿De verdad siempre? Señor, yo nunca he recibido bendiciones. ¿De verdad? Y eso es lo que estaba diciendo este hijo. Yo siempre estuve aquí. Yo siempre te serví y tú nunca me diste. Hay que borrar esas dos palabras de nuestra oración, iglesia. Él sintió que merecía. Yo merezco. Iglesia, ¿cuántas veces le hemos dicho: Señor, ¿por qué le bendices a esa persona? Si yo soy juicioso en la iglesia, si yo no soy borracho, si yo no he matado a nadie, yo merezco más que él. Él sintió que merecía. Yo merezco un cabrito. Pero este sí era bien burro. Era dueño de todo y está peleando por un cabrito. Era dueño de la hacienda, iglesia. Este pelado era el dueño de la hacienda. El papá ya había renunciado a eso y era de ellos. Y este viene a decir: nunca me has dado un cabrito. El padre le dio una hacienda, pero él siente que merece un cabrito. Así somos nosotros. Este hijo perdió la perspectiva. Entonces tú y yo, iglesia, no tenemos ningún derecho. ¿Te acuerdas que aprendimos ahorita en las ofrendas? Que todo es de quién. Y Él no lo da para que nosotros lo usemos. Nosotros cometemos un error si nos creemos en el derecho. ¿Sabes qué es lo único que merecemos nosotros? Hay una cosa que sí merecemos. ¿Para qué? No la hemos ganado. Se llama el infierno. Eso sí no lo merecemos. Eso no lo merecemos. No lo ganamos a pulso. Así que no podemos decirle a Dios que yo merezco que me des mejores cosas, que yo merezco una mejor salud, es que yo merezco un mejor trabajo, es que yo merezco una mejor familia, es que yo merezco. No, iglesia, no lo merecemos. No lo merecemos. Y este hijo creía que lo merecía. Y aparte de creer que lo merecía, utilizó, se victimizó y quería controlar al papá. Déjame decirte cómo queremos controlar a veces a Dios. Este muchacho, en esa época la cultura era una cultura hospitalaria. Los judíos eran una cultura hospitalaria. O sea, usted cuando armaba una fiesta, eran 7 días de fiesta y la gente tenía que salir muy feliz de esa fiesta. Si no, era un fracaso para él. Y llega y dice este muchacho, y le dice al muchacho al papá: yo no voy a entrar a la fiesta. Muy bonita la fiesta que le están haciendo a mi hermano, yo no quiero entrar. Como yo merezco y no me diste, entonces ahora yo controlo. Y trataba de manipular al papá. ¿Sabes que hay cristianos diciendo: yo no voy a volver a la iglesia? Yo te pedí, Señor, que me ayudaras. No me ayudaste. No voy a volver a la iglesia.
A ver si aprendes, Señor. Y no estás jugando con nadie. Yo soy serio. Así somos con Dios, iglesia. Tratamos de manipular a Dios. Y este bandido tratando de manipular al papá diciendo, pues no entró. Y como era una cultura muy hospitalaria, que no estuviera el anfitrión, que era el hijo mayor, porque él era el anfitrión, eso era terrible. Entonces, ¿sabes qué dijo? Pues me les voy a tirar la fiesta. Me les voy a tirar la fiesta. Entonces no me tratan bien. Pues entonces salgo y hablo mal de la iglesia. Y echo chisme. Y le digo a la gente cómo es que son allá. Y tratamos de manipular a Dios como el hijo mayor. ¿Qué es eso? Un espíritu de orfandad. Un espíritu huérfano siempre ve lo que otros tienen y nunca valora lo que ha recibido. Siempre se enfoca en lo que no tuvo en vez de lo que tiene. Eso es un espíritu huérfano. La quinta cosa que demuestra un espíritu huérfano en esta historia, y es que un espíritu huérfano es celoso cuando otros son promocionados. Es celoso cuando otros son promocionados. ¿Nunca te eligieron como monitor del salón? ¿Siempre escogían a otro? ¿Cómo te sentías? Eras el último en el partido de fútbol al que elegían. Osmar para el gol, decían. Osmar para el gol. Y empataban esos partidos a 0-0. ¿Por qué? Porque no querían a Osmar. Entonces yo decía, ¿por qué eligen a esos otros? El espíritu huérfano ahí, en muchos aspectos. Entonces muchas veces no sabemos que tenemos un espíritu huérfano hasta que alguien que conocemos es promovido. Cuando alguien que tú conoces es promovido, ¿cómo te sientes? Yo sé que tú vas a decir, ay, alegre, a mí me encanta que la gente progrese, pero por dentro andamos heridos y rabiosos porque nosotros quisiéramos esa promoción y se la dieron a él primero. ¿Por qué se la dieron a él? ¿Por qué a él lo bendicen? ¿Por qué a él le va mejor que a mí? ¿Qué produce tu vida eso? ¿No puedes alegrarte con los éxitos de una persona? Si no puedes alegrarte con los éxitos de una persona, estás luchando con el espíritu de orfandad. Si tu vecina empezó a construir casa, si compraron carro, deje de andar chismeando diciendo de dónde sacarían. Como sospechoso eso, ¿no? Dale gracias a Dios por el éxito de las personas. Si tú no eres capaz de alegrarte con el éxito de otras personas, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Un espíritu de orfandad. Las mujeres de Israel, después de que David mató a Goliat, empezaron a gritar: Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. Y Saúl se llenó de celos contra David. Y Saúl era el rey, lo tenía todo, y se llenó de celos con un culicagao que acababa de tener una victoria. Demostró Saúl que tenía un espíritu de orfandad. Entonces, la bendición de alguien va a ser tu prueba. Deberían copiar eso. La bendición de alguien es tu prueba. Cada bendición es una prueba y cada prueba es una bendición. Aquellas mamás que no han podido tener hijos y escuchan a gente decir: no, yo tengo como 10 chinos sola. No sé cómo no tener hijos. Y esta mujer toda la vida queriendo un bebé. Tienes que empezar a alegrarte cuando otros tienen bebés. El primer asesinato en la Biblia, ¿sabes por qué fue? Por envidia. Porque Dios aprobó a Abel y no aprobó a Caín. Entonces Caín lo mató. Entonces los fariseos también quisieron matar a Jesús por envidia. ¿Qué habían ellos? Un espíritu de orfandad. Y la última característica que vemos en este texto del espíritu de orfandad es que los huérfanos no pueden acceder a una herencia. Es que un huérfano no tiene herencia. Pues si no tiene papá, pues no tiene herencia. ¿Sí o no? Así que si tú tienes un espíritu huérfano en tu vida, no puedes acceder a la herencia de Dios. Por eso hay cristianos de años arruinados. Y uno dice: ¿qué pasa con él? Un espíritu de orfandad. No recibe la herencia de Dios. Y esto es lo peor de ser huérfano: tener la nevera llena y morir de hambre.
Iglesia, tenemos que morir al espíritu de orfandad, sí o sí, porque no podemos vivir con la nevera llena y nosotros en miseria. Oh Dios, Dios está confrontándonos hoy. El versículo 31 dice: su padre le dijo: mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. ¿En qué momento decidió este hijo coger un cabrito y matarlo para comer? Nunca. ¿Podía? Podía. ¿Por qué no lo hizo? Díganlo ustedes, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? No se creía que hijo, ¿cierto? Gracias, Dorita, esa es la respuesta. Nunca se creyó hijo. Mientras vivió en su casa, ¿cómo se veía él? ¿Como un qué? Como un empleado. Se veía como un empleado. El hijo mayor era un huérfano, tenía la herencia completa y no la podía usar. Se la pasó esperando que el padre le diera un cabrito cuando el padre le había entregado toda una hacienda. No se portó como hijo, sino como empleado. ¿Cuántos en este lugar se creen empleados de Dios y siervos de Dios? Somos siervos de Dios, sí, pero Dios nos llama hijos. Dios te llama hijo. Muy bien, tal vez has descubierto un espíritu de orfandad en tu vida en esta mañana. Dios te ha estado revelando que necesitas sanarlo. Y yo quiero decirte cómo se debe sanar. Varias cosas. ¿Cómo somos libres del espíritu de orfandad? Primero, construye una relación con el Espíritu Santo. Y volvemos al mismo punto, iglesia. Volvemos al mismo punto. Tienes que tener un encuentro diario con Dios. Porque no hay otra manera de que tú lo conozcas a Él como Padre si no tienes tiempo con Él. Yo me imagino la cotidianidad de este hijo pródigo, no, del hijo mayor. ¿Sabes cuál era la cotidianidad? Se levantaba, desayunaba y se iba a trabajar. Venía a mediodía, almorzaba, volvía por la noche y por la tarde trabajaba y por la noche venía y comía y se acostaba a dormir. Y tal vez pasaba días sin hablar con su papá, hasta semanas. No conocía el corazón de su papá. ¿Por qué? Porque estaba tan ocupado haciendo las cosas de su papá que no tenía tiempo para estar con su papá. Y eso era lo más importante. Tal vez por estar haciendo cosas nos estamos perdiendo lo más importante, iglesia. Y hemos hablado mucho este año sobre esto, ¿cierto? ¿Sí lo han notado? Que Dios nos ha hablado sobre eso este año. De que tenemos que construir una relación. Necesitas un encuentro diario con Dios para construir esa relación. No lo puedes conocer como padre si no pasas tiempo con Él. Sabes de Él, pero no lo conoces. Y yo sé que todos aquí en nuestra cultura latinoamericana se nos ha enseñado de Dios desde chiquitos. Hasta clases de religión tuvimos en el colegio. Sabemos que Dios existe, pero recuerden, religión no es igual a revelación de Él y una relación. Entonces construye una relación con Él. Lo segundo que debemos hacer para ser libres de este espíritu de orfandad es renovar nuestra mente con la verdad de lo que Dios dice de ti. Lo que Dios dice de ti es lo que tú eres, no lo que tú crees de ti, o lo que la gente dice de ti, o lo que las redes sociales dicen de ti. ¿Qué dicen las redes sociales? Que tú eres un inútil, porque hay gente tan útil que uno dice: yo jamás llegaré allá. O sea, uno ve unos videos que dice: ese man es muy reteso, yo no tengo posibilidades. Sí, entra en las redes sociales y vas a ver: esa mujer es tan hermosa, yo no tengo posibilidades. Y son puros filtros, ¿sí o no? Son solo filtros. ¿Qué día me dio risa eso? Una mujer se perdió en México y subieron la foto de Instagram para encontrarla. No se parecía a la de verdad por los filtros. ¿Sí o no? ¿Sí lo vieron? Es que nos engañan y nos hacen buscar una medida que nosotros no tenemos. Entonces ahí es donde nosotros pensamos que nosotros somos incompetentes, feos, no competitivos, miserables. Uno ve las personas de su edad en las redes sociales y dice: no, mano, esta gente ya llegó allá y yo a estas alturas debería estar como ellos. Nuevamente, son puros filtros. Entonces tienes que renovar tu mente
Cambiar ese que te está alimentando, que te está diciendo lo que tú supuestamente eres, que es mentira, y empezar a ver en la palabra de Dios lo que tú sí eres. Aquí cantamos a veces una canción, dice: yo soy quien dices que soy, escogido, perdonado, adoptado, amado, acepto, tengo herencia, eso es lo que soy. Pero el enemigo va a tratar todos los días de decirte: no, tú eres un burro, tú eres un bruto, nadie te quiere, nadie te ama, tú no sirves para nada, hay gente mejor que tú. Eso es lo que el enemigo está diciéndonos continuamente. Entonces tenemos que renovar lo que Dios dice acerca de nosotros. ¿Qué le dijo el padre cuando salió a ver al hijo que estaba haciendo pataleta afuera? ¿Qué le dijo? Hijo. Con esa palabra lo mató, ¿sí o no? No le dijo empleado. Hey, el empleado del mes. No. Es que te esfuerzas mucho y entonces eres el empleado del mes. No, eres mi hijo. Tienes derecho a entrar aquí. El padre dijo: eres mi hijo. Y Dios dice lo mismo de ti. Tú eres su hijo. Mira, yo tengo que aprender que yo no soy un pastor como mi identidad primaria. Yo no soy esposo como mi identidad primaria. Yo no soy papá como identidad primaria. ¿Sabes cuál es mi identidad primaria? Hijo de Dios, eso es. Tú no eres estudiante, eres hija de Dios o hijo de Dios. Tú no eres empleada de servicio, no, eres hijo de Dios. Esa es mi identidad primaria. Por eso el padre no halagó al hijo por lo que había hecho. No dijo: uy, qué bien has trabajado. Sí, porque nosotros pensamos que tenemos que convencer a Dios con nuestro esfuerzo de que somos buenos. No, tú no tienes que convencer a Dios de nada. El hijo pródigo, el que se fue, ¿de qué convenció al papá? Pues de que era un sinvergüenza. Y sin embargo nunca dejó de ser hijo. Y el otro, juicioso y todo, hijo también. O sea, tú puedes ser el cristiano más juicioso y eres hijo. Y disculpen lo que voy a decir, no vas a jugar con esto porque no está bien jugar con la gracia de Dios. Pero puedes ser el cristiano más mediocre que hay y sigue siendo hijo. No seas cristiano mediocre, pero puedes ser un cristiano mediocre y Dios te ama como hijo. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Porque aquí la mayoría somos cristianos mediocres. No somos tan juiciosos como el hijo mayor. Pero siendo como el hijo mayor, eso tampoco lo hacía hijo, el ser juicioso. No pierdas tu identidad tratando de comprar el amor de Dios con tus obras. No hagas eso. No, es que yo estoy portándome juicioso a ver si, y estoy dándole mercados a la gente y estoy tratando de no robar y estoy tratando, no, sí, esas cosas sí, pero eres hijo amado de Dios. ¿Hasta cuándo, iglesia, te lo tengo que repetir? Que eres un hijo de Dios. Los padres no ven a sus hijos como trabajadores de una fábrica, ¿sí o no? Sino los ven como ¿qué? Como hijos. Cuando tú le pides a tu papá sueldo, es como si Jacobo me dijera: bueno, papá, págueme por tocarle la batería los domingos. ¿Sabe qué le digo yo? No has entendido, tú eres dueño de todo esto. ¿Sí o no? Es como el hijo que le pide sueldo al papá porque el papá tiene un taller, pongamos. Y papá, págueme algo, si no me voy. Pero usted es dueño, mano. Yo me muero y esto es suyo. ¿Cierto? Así dicen los papás. Pero como no nos vemos como hijos, entonces no tenemos sentido de pertenencia por la obra de Dios. Wow. Lo hacen por un sueldo, por un pago. Entonces no dejes que tu mente piense algo diferente a lo que Dios piensa de ti. Tercera cosa que debemos hacer para morir al espíritu de orfandad, iglesia. Esta me parece muy importante. No dejes que tu comida se enfríe por estar mirando el plato del otro. Sí, o sea, no disfrutamos la comida por estar. ¿Cómo es que decía, madre? ¿Cómo es que su merced decía? Cuando uno miraba que al otro le daba más carne, ¿no qué? Se me olvidó. No, regaté, ¿no? ¿Cómo era? Hay una palabra que su merced nos decía. Que deje de reparar. Deje de reparar la comida, porque como en la casa los hombres somos más consentidos, entonces mis hermanas les daba rabia que mi madre me diera más carne a mí. ¿Y por qué le da más carne a Osmar? En lugar de disfrutar su carne, estaban pendientes de la carne mía. ¿Quién me manda a ser el consentido? Pues no están aquí para que se defiendan.
Pero entonces deje de reparar, esa es la palabra, deje de reparar el plato del otro y disfrute el suyo. Mira, Dios bendice de diferentes maneras a todos. Dios no es comunista donde le da a todos igual, no. Dios bendice diferente a todo el mundo. ¿Sabes por qué? Porque todos somos diferentes y necesitamos cosas diferentes. Tú necesitas algo diferente en este momento. Otra persona lo que necesita es lo que está recibiendo. Tal vez en este momento esa persona es el tiempo de recoger la cosecha, pero el tuyo es tiempo de sembrar. Entonces deja de reparar lo que Dios está haciendo con otros. No te da ganas de reparar, a mí sí. A veces uno ve, voy a hacer una visita a pie en una loma y pasan unos delincuentes con unas camionetazas. Yo digo, Señor, pero si yo voy a servirte, ¿y por qué a este que ni te ha buscado tiene estos carros tan espampanantes? Hermano, deje de reparar el plato del otro y comas el suyo. Había un discípulo consentido, ¿se acuerdan quién era? ¿Cuál era el discípulo consentido? Juan. Yo no sé por qué, pero era como consentido. Y Pedro le andaba con esa espinita. Y Juan, ¿por qué como tan consentido? Y Jesús como que le da revelaciones a Juan y no sé qué. Y entonces después de que Jesús lo perdona por haberlo negado 3 veces, porque eso sí se le olvidó a Pedro, llega y le dice Pedro, bueno, ¿y Juan qué? Y llega y le dice Jesús, ¿a ti qué te importa? Si yo quiero que él esté vivo hasta que yo venga, ¿qué? Es decir, disfruta del plato que tienes al frente y deje de andar mirando el de los demás, porque Dios te ha dado lo que tú necesitas y Dios le ha dado a la otra persona lo que ella necesita. Entonces Dios bendice diferente a la gente. Iglesia, así funciona el Señor. ¿Por qué? Porque Él nos conoce. La relación con Dios es tan personalizada que Él no coge y le da a todo el mundo igual, porque todo el mundo no necesita lo mismo. Sabe lo que tú necesitas en el tiempo que tú necesitas. Este es el tiempo tal vez para sembrar, para otros es el tiempo de cosechar. Entonces tienes que disfrutar lo que Dios te hizo ser. Sé tú mismo. Hay personas que uno dice, no, esta persona me fastidia. ¿Por qué? Porque no es genuina. ¿Qué es lo que pasa con esa persona? Está tratando de ser otro. Y eso molesta a la gente cuando tú no eres genuino, ¿sí o no? Cuando tú impostas, cuando eres falso, porque estás descontento con lo que Dios te hizo ser y estás tratando de ser otra persona. Hay personas que son muy tranquilas y tratan de ser extrovertidas. Se ve mal, ¿sí o no? Se ve mal que el que nunca es payaso arranque a ser payaso en la fiesta. No dicen, no le cuadra. Pero en cambio el que es payaso le queda bien porque es así, ¿sí o no? Y el que no es payaso, uy, a mí me molesta la gente que es así. No, la estás envidiando. La estás envidiando. Hay gente que dice, uy, a mí no me gusta la gente que es tranquila, me desesperan. Tal vez es porque tú eres tan loco que ya estás envidiando al que es tranquilo. Entonces, tienes una personalidad, sé tú, siempre, no importa que la gente te ataque. Así eres, hazlo. A Dios le agrada que tú seas como tú eres. Amén. Él le disfruta que tú seas lo que Él te hizo ser. No te dejes opacar por lo que otros dicen, pero no trates de imitar a otros. Sé Osmar, me dice a mí. Dice, lo que más me hace feliz es que Osmar sea Osmar. Pero cuando tú estás descontento, o sea, no estoy en contra de los que son crespos o los que son lacios, pero hay mujeres que son crespas que nunca se dejan ver ese cabello hermoso crespo. Y las que son lacias no hayan cómo enroscárselo. Bueno, está bien, claro, de vez en cuando hay que cambiar y mostrar, pero ¿hay descontento por tu cabello? ¿Hay descontento por esas cosas que Dios te hizo ser? Disfrútalas, sé tú, y Dios está feliz por eso. Entonces tenemos que estar agradecidos, porque si no vamos a estar agradecidos, entonces vamos a estar celosos. Cuarta cosa, ya casi terminamos, son 20. Mentiritas, mentiris. Cuarta cosa, el espíritu de orfandad se vence. Y esto es importante, no se puede ser libre de ese espíritu de orfandad sin dejar de ir un corazón herido, ofendido. Entonces, casi toda persona que experimenta el favor de Dios va a pasar por temporadas donde experimenta injusticia.
Yo sé que eso no es tratamenes, pero casi todo cristiano va a tener que pasar por temporadas donde experimente injusticia. ¿Y qué debemos hacer? No dejarnos ofender. No dejar que esa frustración se convierta en una raíz de amargura. La palabra ofensa significa, en la Biblia viene una palabra que es escándalo, en griego, escándalon, es en griego. Y esa palabra tiene como significado trampa. O sea que la ofensa es una trampa del enemigo para robar tu propósito. Cuando tú te dejas ofender, el enemigo ganó. Y hay personas que dicen cosas como: es que yo soy muy orgulloso y a mí no me la hacen. Y en el fondo cayó en la trampa. Caíste en la trampa de la ofensa. La ofensa siempre está relacionada con el orgullo y con el control. La ofensa, si te aferras a ella, entonces el espíritu de orfandad se va a aferrar a ti. Este muchacho se aferró a la ofensa. Para él fue ofensivo que el papá lo recibiera, al hijo pródigo. Para él fue ofensivo. Yo les conté la historia de una vez. Claro, yo les he contado. Ustedes ya se las conocen todas, pero se las repito. Una mujer llegó a la iglesia adolorida porque su esposo la había dejado por otra. Y ella llegó a la iglesia. Yo sé que ustedes no lo saben, pero pasó aquí. Y como ya no están por ahí ninguna, pues te puedo contar. Llegó a la iglesia porque su marido le traicionó. Y empezó a meterse con Dios, se bautizó. Sorpresa, sorpresa, como al año vino la otra. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú, no? Hijo pródigo ¿qué haría? Es una nueva pensar, usted es mucho hijo pródigo. Pues esta mujer se me acercó y me dijo: pastor, yo no soporto, no acepto que Dios la perdone a ella. Y se fue. Cayó en la trampa. Yo sé que es muy duro, es un caso extremo, pero cayó en la trampa. Si tú te aferras al espíritu de orfandad, ¿sabe qué pasa? Si tú te aferras a la ofensa, el espíritu de orfandad se aferra a ti. Quinta cosa, para sanar el espíritu de orfandad: explora tu herencia encontrando a Dios. Explora tu herencia encontrando a Dios. Hablamos de la herencia hace un momento. Hay un solo secreto para encontrar la herencia. Hijos que están aquí, ustedes son herederos, pero necesitan recibir esa herencia. ¿Cómo? La Biblia lo dice, en 2 de Pedro 1:3 dice: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Este hijo de la mayor tenía todo lo que necesitaba, ¿sí o no? Lo tenía en la casa, todo lo que necesitaba. La camioneta de la casa la podía usar, el agua de la casa la podía usar, los cabritos cuando quisiera comerse uno lo podía hacer. Y Dios nos dice eso: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos. ¿Cómo? Aquí está la clave, iglesia, no se lo pierda, porque esta es la clave del día de hoy. Todo esto lo recibimos para llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Entonces, ¿cuál es la clave para recibir la herencia? Conocer a Dios. Conocerlo. Tenemos una herencia que no hemos tomado, que es nuestra, que no hemos recibido porque no lo conocemos a Él. Les estoy dando una clave tremenda, iglesia, hoy. Espero que la tomes. Yo quiero que te conviertas en ese hijo que disfruta la herencia. Pero ningún hijo puede disfrutar la herencia si no conoce a su papá. Se nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir, pero lo recibimos a través del conocimiento. Pastor, qué insistencia la suya eso de orar todos los días. Hola. De vez en cuando es bueno, sí, pero estar uno todos los días allá en una pieza orando y leyendo la Biblia, pues hermano, es la llave, es la clave para acceder a la herencia de tu papá. Aunque ya es tuya, no la has recibido porque no le conoces. La clave para la herencia es conocer a Dios. Cuando tú comienzas, escúcheme esto, iglesia, váyase con esto para su casa hoy. Cuando tú comienzas a conocer a Dios, a dedicarle tiempo valioso, a vivir en su presencia todos los días, vas a empezar, sin darte cuenta, a estar accediendo a esa presencia. Y empiezan a abrirse puertas que ni tú te imaginabas. Y empieza tu carácter a cambiar. Y empiezas a dormir mejor. Y empiezas a ver a tu esposa con otros ojos. Y empiezas a ver a tu trabajo con otros ojos.
No solo confesando palabras de bendición, sino conquistando. No solo hablando las cosas de Dios, sino viviéndolas. Te encontrarás accediendo a la herencia en la medida que tú conozcas a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ayer era el amén más grande de hoy. Conoce a Dios y conocerás tu herencia. Conoce a Dios y conocerás tu herencia. No tienes que ayunar todos los días. No tienes que irte de rodillas a Monserrate y bajar arrastrado de Monserrate. No tienes que lastimarte y pegarte duro y hacer ayunos de 50 días. Es muy bueno los ayunos, son importantes esas prácticas espirituales. Pero la clave está en que tú conozcas a Dios, y la herencia va a empezar a ser desatada aún sin buscarla. ¿Cómo es que esa persona vive como en bendición? Hola. Todo lo que emprende prospera, la gracia de Dios está con él. Fíjate y verás que es que esa persona ha dedicado tiempo a conocer al Padre, y la herencia se ha desatado solita. Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Y la última cosa, redefine el éxito. ¿Cómo así, pastor? ¿Para ti qué es triunfar? Eso es lo que yo te estoy preguntando. ¿Para ti qué es triunfar? Le digo, para mí que era triunfar hace 20 años. Triunfar para mí era tener negocio, tener empleados, comprarme una camioneta, tener una cabaña y tener mi casa propia. Esa era mi definición de éxito. Muchos van a decir, oh, parecido a lo que yo pienso. ¿Y sabes que esa no es la definición de éxito? Hay que redefinirla. Porque lo que nosotros llamamos éxito, Dios lo llama añadidura. Así que no es el éxito, esa es la añadidura, es la consecuencia. ¿Cuál es el éxito? Muy bien, el padre no se enfocaba en las cosas. Al papá no le interesaba mucho si el hijo había alcanzado, había cultivado mucho ese día. A él no le interesaba si todas las vacas estaban dando leche en la finca. No estaba interesado en cuántos negocios más había hecho el hijo para él ese día. ¿Sabes cuál era el interés del papá? Piensen en la historia del hijo pródigo que hemos leído hoy. ¿Cuál era el interés del papá? A ver, ¿qué fue lo que le interesó realmente? ¿Qué movió el corazón del papá? ¿Cómo? Gracias, Mayrita. Lo único que al papá le interesaba es que su hijo había vuelto. Para él no era ser exitoso tener una hacienda, sino que sus hijos le conocieran y estuvieran con él. Así que iglesia, hay que cambiar la definición de éxito. ¿Qué es éxito para ti? ¿Tener muchas cosas o que tu familia sea salva? Para mí el éxito como papá no es que mi hijo termine la universidad o que mi hija se compre cosas allá donde está. Para mí el éxito como papá es que ellos conozcan a Dios. Ese es el éxito. El éxito es que las personas conozcan a Dios, que las personas se reconcilien con Dios. No importa lo que logres en esta vida, si tú no llevas a una persona al cielo, fracasaste. Porque Dios no va a preguntarte allá, bueno, ¿cuánta plata hizo? ¿Cómo es que dicen? No hay ningún entierro con pertenencias, ¿no? Con el trasteo, no. El Señor, allá llegaremos sin nada. Y va a preguntar, ¿dónde está tu familia? ¿Dónde están tus amigos? ¿Dónde está tu ciudad? ¿Conoció a Dios a través de ti? Porque lo que el Señor le importa es eso. Cuando el hermano menor volvió, en lugar de alegrarse y ver el valor, el hermano mayor no se alegró. Esta mujer que yo les hablé ahorita debió alegrarse de que esa otra mujer llegara, ¿sí o no? Pero ella estaba pensando en ella misma, en su bienestar. Oh Dios, cuánto hemos distorsionado el concepto de éxito divino. El concepto de éxito no es tener salud, dinero y amor. El concepto de éxito divino es que la familia esté toda en casa. Y el papá estaba feliz porque su hijo había vuelto.
sin nada. No le preocupó que se hubiera gastado toda la herencia, no le preocupó eso. Me importa un pepino la plata que se gastó. Si es necesario quitarle al hijo mayor para darle. Los huérfanos no pueden ganar almas para Jesús. Los huérfanos no pueden hacer discípulos porque solo se preocupan por ellos mismos. ¡Pah! ¡Qué patada! ¿Sí o no? ¡Pah! Oremos.